Espera. Hola, buenos días, muy buenos días para todos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy en este café con un experto en comercio internacional. Hoy con un gran invitado desde México, así que por favor no se lo pierdan. Vamos a estar aquí conversando sobre qué tal está México, qué oportunidades de negocios hay y qué mejor que tomarnos este café que con nuestro gran amigo Lázaro Venegas. Él, además de tener experiencia académica y empresarial, pues tiene ya muchísimos años de experiencia. Entonces, bienvenido, Lázaro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Qué bueno tenerte con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, no quiero presentarte, dejo que te presentes tú. Por favor, cuéntanos cuál es tu experiencia profesional, tu experiencia personal y ahí vamos haciendo la conversación y nos vamos tomando este cafecito. Sí, Angélica, muchas gracias por la invitación. Cuando se presenta uno, corre uno dos, un riesgo principalmente, que presente uno de más o presentes de menos, de acuerdo a tu perfil. En realidad, quiero agradecerte a ti, obviamente, a tu auditorio que nos está escuchando, esta oportunidad de poder platicar sobre lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en México, principalmente, y cómo repercute esta situación que estamos viviendo, que es atípica, obviamente, en nuestras economías y en nuestro comercio exterior, en este caso entre México y Colombia, que también vamos a hablar un poquito, porque creo que es pertinente cuando hablamos de la situación en México, de cómo nos está yendo con los Estados Unidos, ¿verdad? Que al final es lo que marca nuestra economía y ya más adelantito hablaremos el impacto que tiene la economía norteamericana con nuestros procesos de cadena de valor, que hoy en día están muy, pero muy de moda en las noticias, Angélica, por el asunto, repito, de la situación que es extraordinaria que estamos viviendo y que además recuerda que en estos días, precisamente ayer, Estados Unidos abre un poquito su economía y eso lo platicaremos, repito, más adelante, cómo impacta, ¿no? Esta parte a mí me gusta mucho, hablando de mi perfil, me gusta mucho analizar cómo la economía, la geografía y la política impacta en nuestro comercio exterior, en nuestro comercio internacional. En realidad, eso es lo que decía, me gusta mucho, lo analizo y lo trato de interpretar en beneficio de lo que a nosotros nos ocupa. Y sabes qué, Angélica, también el asunto de las ventajas que tiene cada país, cada empresa y cómo repercute en la movilidad internacional de las mercancías y de los servicios. Yo tengo una empresa de consultoría internacional aquí en México, aquí en Puebla, de donde envío un cordial saludo a todos ustedes. Esta empresa se dedica a tres líneas principalmente. La primera, a la asesoría en los negocios internacionales. La segunda, a la capacitación. Y la tercera, como decías al principio, yo tengo experiencia en educación superior en la movilidad internacional. Entonces trato de apoyar a las universidades en sus estrategias para establecer programas de cooperación internacional. Te decía que uno de mis, pues de alguna manera lo llamo así, gustos que tengo, y creo que en ese sentido nos complementamos, nos gusta mucho, mucho, mucho lo que es la parte internacional. ¿Por qué? Bueno, pues es interesante ver cómo cada acción que nosotros hacemos, ya sea como gobierno, ya sea como sector privado, eh, impacta en nuestras relaciones. Por decir algo, ustedes como país tienen una ventaja importante con respecto a países, tomando como línea principal la negociación con México. Colombia y México estamos muy eh, Relacionado. relacionados comercialmente por el tratado comercial que existe y luego además estamos en la Alianza del Pacífico, que también en los últimos años ha impactado bastante. Esto nos ha ayudado a identificarnos más y sobre todo, Angélica, que tú has sido testigo de cómo la población colombiana y la mexicana ha interactuado, que cada vez más colombianos vemos en México
Y eso es interesante porque yo recuerdo hace algunos años no tenía contacto con gente que venía de Colombia. Ahora, en cada momento escuchas personas en diferentes ámbitos, en diferentes medios de Colombia, ¿no? Y eso ayuda, al final, ayuda a fortalecer el comercio bilateral entre ambos países. Y tú lo sabes muy bien cómo ha evolucionado esta relación entre las personas. Y la verdad es que es algo que no sé si se planeó en algún momento, pero nos ha llevado a mejores prácticas de negocios. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero en ese sentido creo que hablando de oportunidades, habrá muchas, no solo para América Latina, Bueno, sino específicamente para Colombia. pero no te me adelantes, mi estimado Lázaro. Bueno, vamos a contarle a las personas, nos saludan de Bolivia, nos saludan de Guatemala. Eh, yo quisiera contar algo, no estaba como dentro de lo que había pensado para hoy, pero me parece muy bueno. Nosotros, tú y yo, y las personas que seguramente nos están viendo, son apasionadas y somos apasionados por el comercio internacional. Y yo les voy a contar una anécdota de cómo me conocí con Lázaro, para que ustedes se den cuenta cómo el comercio internacional está en todas partes. Entonces, yo conocí a Lázaro, nos conocimos en Costa Rica. Yo soy de Colombia, Lázaro de México, pero nos conocimos no en ninguno de nuestros países locales, sino que nos conocimos en un evento en Costa Rica, en un tercer país. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos eliminado muchas barreras. Erika, Dime. tu micro está intermitente. Tu micro está intermitente. Ah, Te oigo con altas y bajas. de pronto es la señal de internet que tratamos de hacer la entrevista como a esta hora que no hay tanto tráfico para que no se caiga la señal, pero bueno, siempre hay ahí un error logístico. Ay, qué bien, Arumi, saludos a Arumi de Puebla, que le conocí en Puebla. Les decía que les quería contar dónde nos conocimos para que ustedes se den cuenta que el comercio internacional pues está en todas partes y Lázaro y yo nos conocimos en un evento en Costa Rica, en un evento muy bonito hace ya 2 años, ¿verdad? Si no me equivoco. Y hemos empezado a trabajar proyectos en conjunto. Entonces ahí está el comercio internacional que nos permite Sí. contactarnos con personas, con colegas, construir muy buenas relaciones comerciales, personales, pero también de negocios. Entonces allí, hablando un poco de este tema, Lázaro, quisiera preguntarte, ¿cómo está la situación de comercio internacional en México en este momento? Cuéntanos un poquito. Bueno, primero lo que tenemos que decir que México, pues como Colombia, estamos en un mercado libre, en un mercado, digamos que donde la economía, lo que marca la economía es la demanda. De entrada, pues esa es la tendencia que tenemos hoy en día, mercado libre. Y bueno, de alguna forma, México se convierte en uno de los países que más tratados comerciales ha hecho, a 45 específicamente, incluyendo Colombia. Eso te da una gama definitivamente de apertura comercial, sin duda. Desde el 90, llamamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a partir de ese momento ha entrado en un proceso de liberación de mercado que en algunas partes nos ha beneficiado y en otras no tanto. Sin embargo, pensamos que cada día la integración económica se está dando con mayor intensidad, pero bueno, ahorita es un momento de reflexionar efectivamente qué es tantos beneficios neoliberal, como también algunos le llaman. Fíjate que en este momento hay tres variables, cuatro diría yo, que podemos analizar y que nos darían un panorama un poco más, pues un panorama un poco más real de lo que está sucediendo en México. Lo que te comentaba hace un momento y que lo íbamos a abordar ahora. Ante la pandemia, las líneas de producción, las líneas de valor entre México y Estados Unidos, que antes de ella estaban muy bien sincronizadas, resulta ahora
que Estados Unidos entra 15 días, 20 días antes a la restricción de la producción que nosotros. Entonces, en este momento, ellos ya están, decía hace un momento, ya están abriendo parte de las cadenas de valor. Gran parte, repito, de esas cadenas de valor depende de insumos mexicanos. Entonces, hay una negociación en este momento del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano para que nosotros adelantemos la apertura de las empresas, sobre todo el sector automotriz, aeroespacial, para que ya empecemos a producir insumos, repito, para abastecer la cadena de valor de Estados Unidos. Esto, en medida de lo posible, México está tratando de cumplir de alguna forma las exigencias norteamericanas. Sin embargo, no dejamos de observar de alguna manera nuestra salud, que hoy en día, por cierto, todos los procesos sujetos a medidas sanitarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos viendo cómo podemos sincronizar la apertura de algunas empresas, repito, del sector automotriz, aeroespacial, para poder cumplir y reactivar nuestras economías. Tú sabes, Angélica, que México y Estados Unidos tienen un comercio actual de 400,000, más o menos 400,000 millones de dólares. Y nada más por decir algo, en este último trimestre, el comercio exterior entre México y Estados Unidos cayó 3.9%. Eso es una muestra de lo que estamos sucediendo el día de hoy. Eso es una parte de cómo puedes tú tener una radiografía de lo que está pasando en México. Si bien es cierto que es una región muy estrella y que en muchos de las actividades económicas determina, mejor dicho, esta relación determina muchas actividades económicas en México. Tenemos que observar también el petróleo, el precio del petróleo. El precio del petróleo en las últimas semanas ha caído a niveles nunca imaginados. Y eso obviamente afecta además a la economía mexicana y esto te lleva a otro escenario en México y que también sufrimos los países emergentes, el tipo de cambio de tu moneda con respecto al dólar. Correcto. Nosotros, por ejemplo, empezamos esta pandemia más o menos en 17 pesos por dólar, ahora estamos comprando entre 23 y 24 pesos y día a día, ayer y hoy, es probable que recupere terreno el peso. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos empieza a reactivar su economía, el precio del petróleo también empieza a subir lentamente y increíble, por la otra variable increíble, las remesas que vienen de los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos que mandan a las familias aquí en México. Pero a lo que Se está yendo un poco la señal, Lázaro. que en el marzo las van a disminuir. En marzo, Lázaro se nos está yendo la señal. Bueno, mientras recuperamos la señal de Lázaro, me parecen muy interesantes las cifras que nos está dando. Ah, ya regresaste por acá. Muy bien. Decía que las cifras que nos comentas son muy interesantes, muy, muy interesantes. Entonces, te alcanzamos a escuchar un poco hacia donde nos decías que es como una radiografía de lo que está sucediendo en estos momentos en México, las cifras que nos mencionabas anteriormente. sí, te decía que nuestro comercio exterior con Estados Unidos son alrededor de 400,000 millones de dólares. Súper interesante. Obviamente es una cantidad impresionante, ¿no? Y cada día aumenta, cada año aumenta. Hace 10 años, por ejemplo, estábamos alrededor de 120,000 millones de dólares. Ahora estamos a 400,000. Quiere decir que las economías cada vez se complementan más. Cada vez, a diferencia de lo que queremos como país, lo que queremos como gobierno, de diversificar nuestras exportaciones, parece ser que cada vez
pensamos en centralizar nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Y eso obviamente nos pone en una situación de riesgo. Todo el mundo lo sabemos, cuando comercializamos con un solo mercado, pues tienes ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es que si ese mercado al cual tú estás comercializando tiene un problema económico, tiene alguna restricción o una situación atípica, pues obviamente te afecta. Y el proceso de reacción para reaccionar es muy lento. Y es lo que nos pasó, por ejemplo, cuando entró el gobierno de Trump, cuando empezó a poner medidas drásticas o amenazar. Entonces nuestra economía se vio afectada de una manera u otra. Que en este momento, fíjate, Angélica, es interesante, en este momento el gobierno de México prefiere seguir con el gobierno de Trump que lleguen los demócratas. Entonces, cuando hace 3 años pensábamos que era una catástrofe que llegara Trump, ahora queremos que siga él el próximo periodo. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna forma nuestros gobiernos se han coordinado para aprovechar las ventajas que los países tenemos en el mercado exterior. O sea, eso es muy interesante porque te da una idea de cómo la economía, cómo las fuerzas económicas dependen mucho de la política, pero también las fuerzas económicas te pueden dar sorpresas. O sea, la economía es una ciencia social que no siempre sus resultados son predecibles. De repente tú puedes predecir algo que dicen que pasas la mitad de tu tiempo tratando de predecir las tendencias en los próximos semanas, meses, pero también te pasas como especialista económico la mitad de tu tiempo tratando de justificar por qué no se dieron los resultados que tú en algún momento previstes, ¿no? O sea, esa es la parte interesante que tiene el comercio internacional. Y digamos, otro punto que también habría que mencionar, y todo el mundo lo sabemos, la entrevista que le hiciste al director de COMSE de Veracruz se mencionó ampliamente, solamente decir que el TMEC o el TIMEC, como le llaman, que entra el 1 de julio ya en operaciones, pues va a venir a crear una mejor, eh, va a venir a darle incertidumbre al comercio exterior con Estados Unidos. ¿Esto cómo nos beneficia? Claro que beneficia a nosotros como comercio bilateral Colombia y México, porque al tener certidumbre con importaciones con Estados Unidos, o sea, tener un mercado dinámico, esto se reproduce con nuestros socios comerciales de otros continentes y de Sudamérica, en este caso Colombia. ¿Por qué? Porque el comercio exterior se fortalece no solamente con los Estados Unidos, sino se fortalece con todos estos socios comerciales. Y al final, nosotros cada vez vamos a necesitar, a lo mejor no para reexportar a Estados Unidos, pero sí para consumo nacional, productos de otros países, que Colombia obviamente cada vez incrementa más su valor. Así es. Su valor del exterior con México. Sí, tenemos muy buenas relaciones comerciales y veíamos por ahí algunas tengo un número que ha aumentado. No te escuché, perdón. Sí, que lo que mencionas es muy interesante porque nosotros hemos mantenido importaciones de productos, digamos, que ya son bien conocidos, como la parte automotriz, la parte de repuestos, algunos químicos farmacéuticos, pero también hemos aumentado el intercambio de productos con valor agregado, como por ejemplo productos de preparación con frutas exóticas, productos como snacks, barras de chocolate, entre otros. Entonces, la relación bilateral se mantiene muy bien y yo he notado, no sé, a mí me gustaría de pronto que tú me aclares eso, me parece que México también está buscando como hacia qué otros mercados, aparte del de Estados Unidos, tratar de incrementar ese intercambio comercial. Y uno de los países que nos hemos visto como con ese beneficio ha sido Colombia. No sé qué otros países veas tú con los cuales México
sea, se me hace que está cambiando un poco el direccionamiento de su comercio, como para no depender tanto de Estados Unidos, sí aprovechar ese gran mercado, pero también están mirando como hacia otros mercados. ¿Qué opinas tú? ¿Qué percepción tienes tú? Fíjate que una de las políticas que tiene el gobierno es que cada vez diversifiquemos más nuestras exportaciones. Y obviamente eso beneficia a nuestros socios comerciales, lo decía hace un momento. En el caso de Colombia, por ejemplo, aunque digamos que las exportaciones colombianas han crecido en 2% en los últimos 10 años, yo creo y estoy seguro por el análisis de los valores que están a disposición en este momento, este 2% se va a alcanzar cuando mucho en menos de la mitad del tiempo, en menos de 5 años. En los próximos 5 años, las exportaciones colombianas a México van a superar el 2%, pero sin duda alguna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que van a estar impulsándose la diversificación de las importaciones y de las exportaciones mexicanas a nuestros socios comerciales que tenemos en todo el mundo, pero también quiere decir que cada vez más el mercado nostálgico colombiano en México va a demandar más productos colombianos. Independientemente que a nosotros nos guste el café colombiano, independientemente que nos guste algunos otros productos o que necesitemos, por ejemplo, eh, este, aceites minerales, aceites orgánicos, que normalmente es lo que importamos de Colombia, que importemos textiles, por ejemplo, industria indumentaria. Independientemente de ello, el mercado de nostalgia que hay en México, de Colombia, pues cada vez se va a ver más su presencia en los números, en los indicadores de importación de productos colombianos a México. Una gran oportunidad para los que de alguna manera nos dedicamos a asesorar empresas de comercio exterior, tanto de México como de Colombia. Sin duda alguna, Angélica. Y Perfecto. bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, de los productos que podemos o que estamos comprando y que podemos aumentar las importaciones, pues estamos hablando obviamente de la industria automotriz. Tú sabes, Angélica, que México es el cuarto y el quinto lugar como productor y exportador de autos, ¿no? Y eso es un poco eh, sui generis porque México no tiene patentes, diseños propios de autos. Sin embargo, las condiciones laborales, las condiciones legales han propiciado que muchas empresas extranjeras pongan armadoras aquí en México y esto obviamente complementado con los acuerdos que tenemos con Estados Unidos actualmente y Europa, nos ha puesto en una posición muy privilegiada para poder desarrollar en los últimos años la industria automotriz y ahora la aeroespacial, pero en la industria automotriz en el 2019 ocupamos el cuarto y el quinto lugar en la producción y exportación de vehículos. Y eso es muy interesante. Acuérdate que la industria automotriz es de las industrias más valuadas y obviamente con mayor retribución respecto a las economías locales, ¿no? Y en ese Claro, y en sentido, te Puebla, puedo ¿verdad? decir que Puebla, donde tú estás, cuenta Puebla, con en infraestructura Puebla que desarrolla tenemos, el tema de vehículos, ¿no? en Puebla tenemos, exactamente, en Puebla tenemos dos armadoras, Audi y Volkswagen, que en tiempos normales te dan hasta 15,000 empleos directos. Wow. Y empleos indirectos, estamos hablando casi de 40,000 empleos directos. O sea, es una economía muy fuerte. Es más, Puebla aporta entre 5 y el 6 del PIB a nivel nacional, precisamente por la industria automotriz, que es la que le da el valor a la economía poblana. Y eso también es muy interesante. Y eso también, Angélica, perdón, se tiene que explorar la industria automotriz, cómo puede impactar la industria automotriz colombiana, cómo puede impactar en la industria automotriz mexicana, especialmente en la poblana, ¿no? Uh -huh. Y ya hablamos, por ejemplo,
siguiendo con las oportunidades, ya hablamos de los aceites que también ocupa un porcentaje muy alto de importación de Colombia, la confección, los diseños, eh, también importamos cosméticos, la verdad es algo que puede ser interesante, sobre todo para estas empresas que no pertenecen al top 10 de las marcas mundiales. ¿Por qué? Porque podemos trabajar en la parte de los insumos. No necesariamente tenemos que trabajar en productos terminados, pero sí podemos trabajar en los insumos que al final se pueden incorporar a estas marcas reconocidas a nivel mundial. Y obviamente, pues estamos hablando de café, que es el producto insignia de Colombia, con el cacao, ¿no? El cacao, a pesar de que nosotros tenemos y producimos cacao, también importamos cacao de Colombia y de otros países, pero específicamente de Colombia. Y lo que ustedes han desarrollado y está creciendo cada día software, productos financieros. Tenemos empresas financieras y de seguros aquí en México, procedentes de Colombia, las medicinas. O sea, hoy en día estamos tan abiertos, como lo decíamos al principio, nuestro mercado libre, el neoliberalismo nos permite explorar casi cualquier producto procedente del mercado colombiano. Y eso es muy importante. Decías hace un momento las frutas exóticas. Hace tiempo estuve en una exportadora ahí en Bogotá de frutas y casi todas son exóticas para nosotros. Lo que se tiene que trabajar obviamente es en el posicionamiento del mercado de esas frutas, ¿no? Por ejemplo, el lulo, incluso están produciendo ustedes aguacatejas, que el aguacatejas se vuelve interesante para México porque nosotros lo podemos importar para consumo nacional. Recuerda que nuestro aguacate Hass tiene un prestigio a nivel internacional. Correcto. Exportamos, eh, exportamos el 80% de nuestra producción, alrededor de 100,000 toneladas anuales, más o menos, hacia los metales, principalmente Estados Unidos. Esto es un efecto contrario para para nosotros, en este momento el aguacate, ¿qué? Pues obviamente por la ley de la oferta del aguacate que se queda, de alguna manera nos alcanza para cubrir la demanda nacional, pero este producto se vuelve caro por la situación de las exportaciones que tenemos. Sin embargo, si Colombia empieza a abastecer de aguacate colombiano a México, obviamente cuando la oferta aumenta, pues tenemos mejores precios del aguacate. Y hasta donde tengo entendido, Colombia está produciendo un buen aguacate porque puede competir a nivel mundo con el aguacate mexicano. Claro, ustedes son súper fuertes en aguacate, claro que sí. Nosotros estamos empezando en esa producción bajo estándares pues muy importantes de calidad. Sin embargo, pues qué interesante saber que podríamos tener una oportunidad en México. La idea básicamente para las personas que nos están viendo en este momento, que nos saludan desde Guatemala, de Perú, que aprovecho de Costa Rica, tenemos por acá Alfonso, y hay una alumna que nos está saludando, no sé si te acuerdas de ella, Arumi. Por aquí está Francisco Riquelme de Chile. Un saludo muy especial para él. ¿A Eh, quién? Te decía que la idea de estos conversatorios, de tomarnos este café entre diferentes personas expertas de diferentes países, es primero, no quedarnos en el problema. Ya sabemos que es una situación compleja, pero más allá de eso queremos ver las oportunidades. Entonces, por eso aquí, Lázaro, muchas gracias por compartirnos que hay un sinnúmero de oportunidades. Me llama mucho la atención lo que dices de servicios, de desarrollo como de software, de ese tipo de cosas, porque muy seguramente en estos momentos, siempre que hayan estos protocolos de cuidado, de inocuidad y todas estas cosas, pues los servicios van a ser una muy buena alternativa. Entonces me gustaría pronto si nos puedes explicar un poquito más en qué servicios podríamos nosotros tener esa oportunidad exactamente. De bueno, obviamente, a partir de este momento, que fíjate que ya la tendencia a utilizar
eh, los programas en línea ya se venía dando. Sin embargo, bueno, pues tenemos que trabajar y esto se vuelve una oportunidad para los desarrolladores de software colombiano. Tenemos que trabajar en las, digamos que en la cuarta revolución, que decía ya se viene dando desde hace algunos años, por lo menos 5 años ya se viene hablando de la cuarta revolución industrial. Y aquí es donde entran todos los sistemas de automatización. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que asegurar la producción, la automatización en la producción, en las líneas de producción. Ahora, con un ingrediente adicional, Angélica, que los productos deben estar asegurados desde el punto de vista sanitario para que lleguen al consumidor final libre de cualquier tipo de riesgo para la salud humana. Correcto. Y aquí los sistemas de software van a cubrir y están cubriendo un papel muy importante. Y cada vez va a haber más demanda de software sencillos o complejos. O sea, simplemente para crear una máquina que sea 5 en 1, que te produzca café, agua, té y cerveza, por decir algo, en una sola máquina, pues eso va a necesitar seguramente un agregado tecnológico, que ahí es donde los especialistas en estas áreas podrán empezar a desarrollar y diseñar productos que sean cada vez más automatizados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y vamos a consumir productos que más nos aseguren nuestra salud, nuestra seguridad en la salud. Eso Vale, lo Lázaro. vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el tiempo, lo vamos a ir viendo cómo se va a ir acentuando el uso de estos software, el uso de estas máquinas Ujú. o instrumentos, como le queramos llamar, en beneficio de la salud sin, repito, en beneficio de las líneas de producción sin dejar de observar la seguridad sanitaria. Vale, Lázaro, dos cosas. Pues para ir ya cerrando, porque nuestro café en realidad es lo que buscamos es llegar a ustedes con un mensaje contundente, pero muy corto, para que se queden con nosotros y nos sigan acompañando en los próximos cafés que nos vamos a tomar. Dos cosas. Me hiciste recordar una noticia que vi ayer en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Tokio. Ya se están implementando cabinas y sistemas de desinfección para los pasajeros. Entonces, esto va a ser, por supuesto, que todo esto se vaya a ir cambiando y nos tengamos que adaptar a estos nuevos protocolos. Por aquí hay una pregunta de José Juan Esparza que nos dice, eh, ¿cómo los exportadores pueden superar las barreras que le falta de conocimiento sobre la forma de llevar productos a nuevos mercados, así como los apoyos gubernamentales? Entonces, los invito a que nos compartan sus preguntas, que nos dejen sus saludos en el chat, desde dónde nos escuchan, qué preguntas tienen, que podamos ir resolviendo. Entonces, Lázaro, pues esta pregunta es muy interesante porque nos dice cómo se superan las barreras los exportadores que quieren llegar a nuevos mercados y cómo se, entiendo yo aquí que sería algo así como cómo se puede acceder a apoyos gubernamentales. Si nos puedes ayudar a darle respuesta a José Juan. Bueno, como ProColombia, México, a quien apoya son a sus exportadores y a la inversión, a los inversionistas que quieren invertir en el país. En realidad, los apoyos que tiene el gobierno federal y algunos gobiernos estatales están dirigidos a los procesos de producción que van a las exportaciones. Ahora, específicamente a las importaciones, salvo que, como ya ha sucedido en algunas ocasiones, salvo que haya alguna emergencia o que la producción nacional no sea suficiente, entonces sí se liberan algunos cupos que pueden estar implementados, por ejemplo, en las medicinas, que es uno de los productos que nosotros importamos de Colombia. Si nosotros, como pasó hace algún, si nosotros tuvimos la necesidad de importar medicina para combatir el cáncer y la producción nacional tuvo algunos problemas, entonces se liberan cupos y se empieza a importar medicina para combatir X o Y problema.
En estos casos, sí hay un apoyo directo de parte del gobierno para la importación, para programas de importación. Sin embargo, los mayores programas de apoyo al comercio exterior están enfocados a los sistemas de producción para la exportación. Ok. Eso es lo que te puedo decir de momento. Vale, yo complementaría un poco, José Juan, la respuesta. ¿Cómo se pueden eliminar esas barreras? Primero que todo, yo pienso que puedes, no sé de qué país nos enviaste esta inquietud, sin embargo, primero que todo, acercarte a las agencias de promoción de cada uno de los países, en Colombia, ProColombia, en Ecuador, ProEcuador, en Chile, ProChile, y investigar allí cómo te pueden orientar. Y lo otro es que hay muchas herramientas para hacer inteligencia de mercados, que son herramientas que le permiten a uno de primera mano conocer si ese producto que nosotros queremos llevar a un nuevo mercado, pues es un producto que se está demandando. Entonces habría que hacer esa validación preliminar. Te recomiendo que hagas como esos dos pasos y ya ahí puedes tener como luces sobre, pues, hacia dónde dirigirte. Ah, José Juan nos dice desde México. Bueno, José Juan, muchísimas gracias. Esperamos haberte podido dar luces sobre la inquietud que tienes. Y bueno, Lázaro, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esas cifras. Me encantan. Me parece que soportan muy bien los argumentos que nos das sobre las oportunidades. Me parece también que es muy interesante pues conocer cuánto se transa entre México y Estados Unidos. 400.000 millones de dólares es una cifra bastante grande, que nos da luces porque siempre han tenido una muy buena relación comercial entre ustedes, pero también sabemos que entre México y Colombia hay muchas oportunidades de negocio, entre México y Chile, entre México y Perú por aquello de la Alianza del Pacífico. Así que les invitamos a dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Seguramente si no alcanzamos a resolverlas en estos momentos, pues las vamos a ir contestando, se las enviamos a Lázaro y Lázaro las puede también contestar. Los invitamos a tomarnos el próximo café, que es el día viernes, con la licenciada Ana Morán de Uruguay. Nos va a contar acerca de lo que está pasando allí, nos va a contextualizar y sobre todo nos va a decir pues qué oportunidades de negocios hay. Lázaro, me gustaría pedirte por favor la red social que más utilices para que las personas te puedan seguir y si quieren hacerte algún tipo de consulta a ti en el ámbito académico o profesional a tu empresa, pues bienvenida sea. Entonces, por favor, si nos quieres compartir tu red social o dónde te podemos contactar. A mi correo electrónico factor.consultoría@yahoo.com.mx. Factor.consultoría@yahoo.com.mx. Ahí con mucho gusto respondo cualquier tipo de cuestionamiento que me hagan. Perfecto, Lázaro. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que hayan disfrutado un delicioso café acompañándonos el día de hoy, hablando de comercio internacional, que es lo que nos apasiona y lo que sabemos que no para, aunque en este momento hayan bajado un poquito las cifras, pues sabemos que el comercio internacional no para. Entonces, muchísimas gracias, Lázaro. Esperamos más adelante volver a tomarnos otro cafecito contigo. Y pues muchas gracias a todas las personas por acá. No me puedo despedir sin mencionar a Ricardo Zúñiga de Cusco, a Feli, déjame por acá, nos dejó un saludo, Feli Hernández de Guatemala, Cristina Rendón, no nos dijo de dónde, pero nos dejó un saludito por ahí, Alfonso de Costa Rica, por aquí está Paola, nos vieron bastantes personas, y Paola está por acá, Alfonso, Francisco, bueno, a todas las personas que nos pudieron acompañar, un caluroso saludo para todos ustedes, a Yuri que también se unió al final. Te comento, Lázaro, que vamos a tener café YouTube para que la gente lo pueda volver a revisar y tomar nota de toda la información que nos compartiste. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lázaro. Adiós. Gracias, gracias, Angélica. Adiós.